se quedarían en 28. La coalición Abertzale sumaría 7 más, empate técnico, por tanto, y a 10 de la mayoría absoluta, la que podrían reeditar los jeltzales con el PSE, que según esta encuesta conseguiría 11 escaños, uno más del que tiene. Podemos perdería sus 6 y como mucho se mantendría uno que iría a sumar. El PP subiría al cuarto puesto, mantendría los 6 que tiene y Vox revalidaría su escaño. Yo os diría que como suelo, ¿no?, de este dato, este vuelco, ¿no?, se podría entender mucho de lo que tiene que ver con el PNV, por lo menos, que es que de sus votantes, lo señala así la encuesta hace 4 años, uno de cada 4 admite que no tiene claro que vaya a votar a los jeltzales, y su mayor pérdida, un 5% se iría a Bildu, pero es que un 13% iría a los indecisos, ¿no? Entonces, en los indecisos y en la abstención es donde ahora mismo está tratando el PNV de colocar sus mensajes, y por contra, la tasa más alta de fidelidad la tiene Bildu, con el 83%, sin apenas transferencia a ningún otro partido, ¿no? Es muy interesante eso, ¿eh? Los votantes de Bildu son los que manifiestan más fidelidad por su partido y en cambio uno de cada 4 de los votantes del PNV no sabe si lo volvería a votar. El PNV pasaría de 31 a entre 25 y 28 y Bildu de 21 a entre 27 y 28. De ahí ese empate que rompería en este caso los 11 diputados que podría llegar a tener el PSE. Dice la encuesta que de 10 que tiene ahora pasaría entre 11 y 12 y eso nos engarza, Isabel, con la pregunta que es ¿cuál es la coalición, el modelo de gobierno que, visto cuál es el escenario, preferirían las vascas y los vascos? Bueno, pues hay que decir que como siempre ha ocurrido aquí, ¿no?, ninguna formación conseguiría los 38 escaños de la mayoría absoluta, así que sí o sí nos tenemos que ir a pactos, ¿no? La única combinación entre dos fuerzas que tendría garantizada la mayoría absoluta sería PNV y EH Bildu. La actual entre PNV y PSE podría no sumar, en función de esas horquillas, ¿no?, los 38 escaños, aunque si nos atenemos a las cifras que estábamos dando, esos 28 y esos 11, sí que les daría. Y es verdad que, al menos en el caso del PSE, lo llevan diciendo ya durante esta campaña, incluso la semana pasada, Patxi López hablaba de ello, ¿no? El que decide o el que va a decidir las políticas de Euskadi vamos a ser los socialistas, ¿no? Vamos a ser la llave. Bueno, pues lo mismo ocurre con una hipotética alianza entre Bildu y PSE. Precisamente la encuesta pregunta a las personas encuestadas por su coalición preferida, lo decías, la actual PNV-PSE es la elegida con un 28,4%, seguida de la Unión Internacionalistas con un 23,4%, un 15,5% se decanta por un gobierno formado por EH Bildu y PSE. Pregunta también la encuesta por la actitud de la ciudadanía ante la cuestión territorial. Pregunta, me gustaría que Euskadi tuviera más autonomía que en la actualidad. Dicen esta opción, prefieren esta opción la mayoría, el 37%. Por tanto, el 37% de la ciudadanía prefiere un sistema como el que hay con un poco más de autonomía y el 32% la misma autonomía. Y solo el 13% prefiere que Euskadi sea un estado independiente. Ni siquiera entre los votantes de Bildu la opción independentista es la primera. Isabel, vamos hablando con las reacciones que suscite esta encuesta. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Desde luego es, Elisa, un escenario, decíamos ya al empezar la mañana, que es